Muy buenos días, estimados jóvenes y padres de familia que nos ven desde sus hogares. El día de hoy vamos a darle continuidad a la asignatura de matemáticas de séptimo grado y tenemos como tema para el que estudiaremos el día de hoy expresión de cantidades con variables. Recordamos que estamos en la unidad número 2, ¿verdad? Donde estamos tratando el tema de variables y expresiones. El objetivo de la clase para el día de hoy es expresar cantidades con variables. Y ya tengo en la pizarra lo que es el primer ejemplo, el ejemplo número 1, que me dice lo siguiente. Exprese el área y el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide A centímetros y ancho B centímetros. Tengo aquí lo que es el pequeño rectángulo, donde tengo esta parte que es el largo, que podemos decir que está representada por la letra A, y tenemos la parte del ancho, que está representada por la letra B. Anteriormente, ustedes ya han encontrado el área y el perímetro de un rectángulo, solo que con valores numéricos. En esta parte, como estamos trabajando solo con variables, vamos a dejar planteado cómo encontrar el área y el perímetro de este rectángulo, pero con variables. Para recordar lo que ustedes han visto en sexto grado, vamos a recordar que el área de un rectángulo se saca en la multiplicación de el largo por el ancho. El perímetro de un rectángulo se saca de tal manera que es 2 veces multiplicado por el largo más 2 veces multiplicado por el ancho. En este caso particular, tenemos que el largo va a ser la letra A centímetros, no un valor numérico, sino que es solo una variable, que sería la letra A. Y el ancho de este rectángulo va a estar representado por la letra B y va a tener la medida de B centímetros. Entonces, para expresar el área, primero tenemos aquí la solución. Para expresar el área, vamos a tener primero lo que es para expresar el área. El área decimos que es largo por ancho. Lo vamos a escribir. Vamos a decir que área es largo multiplicado por ancho. Muy bien, pero en este rectángulo tenemos que el largo de este rectángulo es A centímetros. Entonces el largo va a estar representado por A centímetros. Multiplicado por el ancho. El ancho de este rectángulo tenemos aquí que el ancho va a estar representado por B centímetros. O sea, por B centímetros. Entonces decimos que el área sería A centímetros multiplicado por B centímetros. Pero si recordamos la clase anterior que hablábamos de que para poder expresar un planteamiento en el cual teníamos que tenerlo como con variables, vamos a eliminar el signo por y vamos a ubicar, ¿verdad?, lo que serían las variables. En este caso, eliminamos el signo por y vamos a multiplicar ¿qué variable? A, B. Quedaría expresado como AB. Y como tenemos que están multiplicándose dos que tienen la misma, en este caso, el mismo valor de la variable, que es centímetros por centímetros, nos va a quedar centímetros al cuadrado como una potencia. Entonces, el área de ese rectángulo, ya representado en términos de variables, sería AB, o sea, multiplicado A por B, centímetros cuadrados. Y esta vamos a tener representado el área como AB centímetros cuadrados. ¿Qué significa esto? El valor que tenga, hipotéticamente en un valor numérico, que tenga de largo multiplicado por el ancho, sería centímetros al cuadrado, porque estamos hablando de dos dimensiones, ¿verdad? Largo por ancho. Aquí expresado en forma general, tenemos la multiplicación de A por B. El valor que tenga de largo multiplicado por el valor que tenga de ancho. Como no son valores numéricos, repito, tenemos solo representados como la letra A y la letra B, cada uno de ellos. Siguiendo, hasta aquí hemos encontrado expresado el área ya como con variables. Ahora vamos a expresar el perímetro. Entonces, perímetro. ¿Cómo vamos a representar el perímetro? Recuerden que en sexto grado estudiamos que el perímetro era 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Tenemos 2 veces el largo más 2 veces el
ancho. Entonces, pero ¿cuál es el largo en ese rectángulo? El largo en ese rectángulo es A centímetros. ¿Y cuál es el ancho? El ancho es B centímetros. Por tal razón vamos a representarlo entonces 2 multiplicado por el largo. ¿Pero quién decíamos que de largo? A centímetros. Entonces 2A centímetros más 2 veces el ancho. Pero ¿cómo está representado aquí el ancho? Está representado por la letra B. Entonces sería 2B centímetros. Entonces, de esta manera podemos representar, ¿verdad?, lo que sería el largo A centímetros y el ancho B centímetros. Esto podría quedar, como tenemos como común centímetros, vamos a decir que sería, entre paréntesis, 2A más 2B, cerramos paréntesis, centímetros. O sea que la suma de esos valores de 2 veces multiplicado por el largo más 2 veces multiplicado por el ancho va a estar determinado en términos de centímetros, porque esto es solo dejado representados con las letras que dicen cuánto es de largo y la letra como me dice que es de ancho. Recordemos que en este caso no estamos poniendo valores numéricos, sino que solo estamos representando por la letra que me dice cada uno de los parámetros de este perímetro, porque recordemos que el perímetro de este rectángulo ¿por qué 2 veces el largo? Porque sería este largo más este largo, 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Entonces tenemos representado de esa manera. Y el valor final, como está en términos de centímetros, ¿verdad?, al poder encontrar con valor numérico nos va a quedar en términos de centímetros el valor. Copien por favor ese ejemplo para que podamos hacer otro más. Ok, continuando con el ejemplo número 2, para este mismo tema de expresión de cantidades con variables, tenemos el siguiente ejemplo, número 2, que dice lo siguiente. ¿Cuál es el área y el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide A centímetros? ¿Verdad? Recordemos que cuáles son las medidas de un cuadrado. En un cuadrado todos sus lados son iguales. Entonces tenemos en este caso la representación de ese cuadrado que mide de largo A centímetros y mide de ancho A centímetros. Recordando que el área de un cuadrado se saca como el lado elevado al cuadrado o lo mismo que en el rectángulo, ¿verdad?, multiplicando largo por ancho porque son lo mismo. Y el perímetro es 4 veces el valor que tiene el lado, porque los 4 lados, sabemos, de un cuadrado tienen la misma medida. Entonces, para encontrar el área de ese cuadrado, va a ser un poco fácil. ¿Por qué razón? Porque sería lado elevado al cuadrado. ¿Y cuál es el lado que tiene ese cuadrado? Está representado por la letra A. Entonces sería A centímetros elevados al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para representar esto con variables, nos va a quedar de la siguiente manera. Esta variable A va a estar elevado a la potencia 2, que ya vimos anteriormente, ¿verdad?, la propiedad de las potencias. Entonces, A elevado a la 2, o A elevado al cuadrado, nos va a quedar la variable A elevado al cuadrado. Y la variable centímetros elevado al cuadrado también nos va a quedar, pero ya sin paréntesis, centímetros elevados al cuadrado. Entonces, el área, que es todo lo de adentro, ¿verdad?, de este cuadrado, el área de ese cuadrado, va a tener el valor representado de A elevado al cuadrado, centímetros cuadrados. Eso sería para encontrar el área representada con variables. Ahora, el perímetro. El perímetro de un cuadrado, recordemos que en un cuadrado sus 4 lados miden lo mismo, tienen la misma medida, y está representado en este caso por la letra A, y el perímetro de un cuadrado es 4 veces el valor del lado, porque tenemos 1, 2, 3, 4 lados, entonces sumados 4 lados, ¿verdad?, el contorno de la figura sería el perímetro. Entonces va a ser, la fórmula dice 4 multiplicado por el lado. Pero ¿cómo está representado el lado? El lado está representado por la letra A centímetros. Entonces me va a quedar el perímetro 4A centímetros. Y de esta manera obtenemos el perímetro en esta figura. Representado, ¿verdad?, solo con la letra o la variable A. Entonces el área sería
A cuadrado centímetros cuadrados, te daría la respuesta en las unidades, porque estamos hablando de centímetros, y el perímetro sería 4A centímetros. Eso sería el ejemplo número 2. Pueden copiarlo en sus cuadernos, por favor, para que hagamos un tercer ejemplo. Muy bien, vamos a dar paso al ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el volumen de un cubo de centímetros? Recordemos que estamos hablando de variables. La letra que represente un lado de una figura geométrica, no importa cuál puede ser A, B, C, D. Recordemos que solo es una representación. En este caso vamos a representarla por la letra D. Y como nos menciona de un cubo, agreguemos lo que es la representativa de un cubo. En un cubo, ¿verdad? Vale recalcar que todos los lados o las aristas de ese cubo miden lo mismo y van a estar representadas por la letra D. O sea que la parte de largo tiene D centímetros, la parte de lo alto tiene D centímetros y lo ancho también tiene como medida D centímetros. Vamos a recordar que para encontrar el volumen de un prisma rectangular, o en este caso podría ser de un cubo, pero vamos a tomarlo general como un prisma rectangular, es largo por ancho por alto. En este caso, cuando es cubo, como los tres lados miden lo mismo, entonces es solo el lado o la arista elevado al cubo. Pero para prisma rectangular que tengan diferentes medidas va a ser largo por ancho por alto, porque vamos a estar tomando las tres dimensiones, el largo, el ancho y el alto de esa figura geométrica en el volumen. Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, para encontrar el volumen, la solución, volumen, como decimos que es largo por ancho por alto, largo tenemos que es de centímetros, por el ancho que también es de centímetros, por el alto que también es de centímetros, porque en este caso estamos hablando de cubo, ¿verdad? Pero cuando a usted le aparezca un prisma rectangular con figuras diferentes, lo que va a cambiar de repente son los valores que tengan en cada uno de los lados. Entonces, ¿qué decíamos en las propiedades? Que primero íbamos a eliminar el signo por, ya no vamos a utilizar el signo por, y en este caso tenemos la D que se repite 3 veces, que se está multiplicando 3 veces. Entonces decimos que es D como una potencia D elevado a la 3, porque está multiplicando 3 veces, ¿verdad? 1, 2, 3. Igual centímetros se está multiplicando 3 veces. 1, 2, 3. Entonces quedaría centímetros al cubo o elevado a la 3. Entonces, el volumen de ese prisma, de ese cubo, en este caso va a quedar como D elevado a la 3 centímetros cúbicos. Porque en este caso particular es un cubo, ¿verdad? Entonces todos sus lados miden, o todas sus aristas tienen el mismo valor. Y ese sería el volumen de el cubo, porque estamos hablando de tercera dimensión, ¿verdad? Largo, ancho y alto. Copien ese ejemplo para que podamos dejarle algunos ejercicios en los cuales ustedes puedan practicar un poco de estos valores que hemos puesto aquí en la pizarra. Muy bien, para culminar la clase voy a dejar una pequeña tarea en el cual ustedes van a representar, ¿verdad?, estos ejercicios con variables. Y el número 1 dice lo siguiente, pueden irlo copiando en sus cuadernos. ¿Cuál es el perímetro y el área de un rectángulo que mide m centímetros de largo y n centímetros de ancho? Ustedes lo van a expresar este ejemplo con variables. El número 2 dice cuál es el área y el volumen de un cuadrado si su lado mide p centímetros. Si uno de su lado mide p centímetros. Y el número 3 de la tarea dice cuál es el volumen de un prisma rectangular de a centímetros de largo, b centímetros de ancho y c centímetros de alto. Así que por favor les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan copiar la tarea y nos veremos en la siguiente clase dándole seguimiento a esta temática de matemáticas de séptimo grado. Pasen un feliz día.